La doctora. Elena Vázquez apretó su rostro contra la fría ventana de la estación de observación y observó cómo las lejanas luces de la flota Actavar se hacían más brillantes. Cada punto de luz era una nave de guerra del tamaño de una pequeña ciudad, y había cientos de ellas avanzando hacia la colonia minera de abajo. Elena llevaba ya 3 meses sola en la estación. La universidad decía que estaba estudiando antiguas ruinas alienígenas, pero en realidad solo se escondía de la galaxia. La Tierra ya no existía. La humanidad estaba dispersa y rota. La mayoría pensaba que ya estaban todos muertos de todos modos. Era más fácil dejarles pensar eso. El panel de comunicación zumbaba con voces desesperadas desde Kepler 442b. Los mineros y sus familias sabían lo que se avecinaba. Todos en esta parte del espacio conocían a los Ktvar. Llegaban como una tormenta. Tomaban lo que querían y no dejaban nada con vida a su paso. 17 sistemas estelares habían caído ante ellos en los últimos 50 años. Ahora serían 18. Elena consultó los registros de la colonia en su pantalla. Allí abajo vivían 10.000 personas, familias, niños. Habían construido escuelas, jardines y pequeños museos. Habían hecho de ese mundo rocoso un hogar y, en pocas horas, todo sería cenizas. Debería huir. Su pequeña nave podría saltar al hiperespacio y desaparecer antes de que los Ktvar siquiera notaran la estación. Eso es lo que haría cualquier persona sensata. Eso es lo que ella había estado haciendo durante los últimos 10 años, huir de sistema en sistema, sin quedarse nunca el tiempo suficiente para importarle a nadie. Pero algo la hizo quedarse esta vez. Quizás fue la forma en que los niños de la colonia saludaron a su nave cuando llegó por primera vez. Quizás fue la anciana que le enviaba galletas y le preguntaba por su investigación. O quizás simplemente estaba cansada de huir. Las naves Ktvar eran hermosas a su manera terrible. Parecían seres vivos, todo curvas y líneas orgánicas. Sus cascos se movían y cambiaban como piel que respira. Elena había visto fotos de ellas antes, pero nunca tantas a la vez. La flota se extendía por el espacio como un océano oscuro, y en su corazón se encontraba la nave insignia del propio comandante de flota Zetar. Elena conocía ese nombre. Sabía más sobre los Ktvar que la mayoría de los humanos. En sus años de exilio, había aprendido su idioma, estudiado su historia, incluso leído su poesía. Al principio fue un pasatiempo, luego una obsesión. Se decía a sí misma que era solo interés académico, pero en el fondo sabía que no era cierto. Se estaba preparando para algo. Simplemente no había sabido para qué hasta ahora. La red de defensa de la colonia se activó abajo. 12 plataformas de misiles y un único cañón orbital. Duraría quizás 10 minutos contra los Ktvar. El gobernador de la colonia estaba transmitiendo los términos de la rendición, suplicando a los alienígenas que perdonaran a los civiles. Elena había leído suficiente historia Ktvar para saber que nunca aceptaban la rendición. No estaba en su naturaleza. Veían la piedad como una debilidad, y la debilidad les repugnaba. Elena caminó hasta su consola de comunicación y se sentó. Le temblaban las manos mientras la encendía. No había hablado con nadie fuera de la colonia en meses. Ahora estaba a punto de hablar con la fuerza militar más peligrosa de la galaxia. Respiró hondo y abrió un canal en todas las frecuencias. Flota Ktvar, aquí la doctora. Elena Vázquez del Servicio Arqueológico Terrano. Estoy transmitiendo desde la estación de observación Kepler 442 Alfa. Tengo algo que decirle a su comandante. La respuesta llegó rápidamente. La voz era áspera y chasqueante, hablando el idioma comercial común que la mayoría de las especies usaban. Nave humana. Abandonará este sistema de inmediato o será destruida con la colonia. Elena sonrió a pesar de su miedo. La habían llamado nave humana. La mayoría de los alienígenas pensaban que los humanos estaban extintos. Los pocos supervivientes como ella solían fingir ser otra cosa para mantenerse a salvo. Pero hoy no. No me iré, dijo con calma. Y no atacarán esta colonia. No mientras yo esté aquí para presenciarlo. Hubo una larga pausa. Luego, una voz diferente sonó en el canal, más profunda y autoritaria. Soy el comandante de flota Zetar. Afirma ser humana. Los humanos están muertos. ¿Quién eres en realidad? Elena había estudiado a Zetar durante años. Sabía que había destruido el pacífico mundo natal de los Miralit. Sabía que había quemado las ciudades de cristal de Vex Prime. Sabía que coleccionaba los cráneos de los comandantes enemigos y los guardaba en sus aposentos privados. Pero también sabía cosas sobre que no estaban en ningún registro público. Sé quién eres, Zetar,
hijo de Cadmir, heredero del trono carmesí de la tercera dinastía. Sé que naciste en la luna de Gratol durante el Festival de los Dientes. Sé que tienes una cicatriz en tu brazo izquierdo del ritual de la madurez, y sé que nunca has perdido una batalla en 40 años de guerra. El silencio se prolongó durante casi un minuto. Cuando Setar volvió a hablar, su voz era más queda. ¿Cómo sabes esas cosas? Porque los humanos recuerdan, dijo Helena. Recordamos todo. Recordamos la guerra de las estrellas cantarinas, donde tu abuelo luchó contra nuestras naves cerca de la puerta de Andrómeda. Recordamos el tratado de Quesanol, que tu gente firmó y luego rompió. Recordamos porque la galaxia piensa que estamos muertos, y recordamos porque les dejamos pensarlo. Más naves se movían ahora en la formación Kvar. Helena podía verlas cambiar de posición en sus pantallas. Estaban rodeando su estación, pero habían dejado de avanzar hacia la colonia. Eso era algo, al menos. Si los humanos aún viven, ¿por qué se esconden?, preguntó Setar. Tu pueblo fue guerrero una vez. Lucharon con honor incluso cuando perdieron. Helena se levantó y volvió a la ventana. Las naves Kvar parecían más grandes ahora, lo suficientemente cerca como para ver los puertos de armas brillando a lo largo de sus flancos. Nos escondemos porque aprendimos algo que tu pueblo nunca aprendió. Aprendimos que a veces la mejor manera de ganar es no luchar en absoluto. Explícate. Durante 300 años, han conquistado mundo tras mundo. Creen que la fuerza significa tomar lo que quieren por la fuerza. Pero los humanos aprendimos un tipo diferente de fuerza. Aprendimos a observar, escuchar y recordar. Aprendimos la paciencia. Y aprendimos que a veces, lo más poderoso que puedes hacer es estar muy callado. Helena podía oír otras voces de fondo en la transmisión. Ahora, los oficiales Kvar hablaban en su propio idioma, y ella entendía cada palabra. Estaban nerviosos. El nombre humano significaba algo para ellos que no significaba para otras especies. Los humanos habían luchado contra los Kvar antes, hace mucho tiempo, y aunque los humanos habían perdido, no había sido una victoria fácil. Eres una sola nave pequeña, dijo Setar. Incluso si eres realmente humana, no puedes detener a mi flota. Helena sonrió de nuevo. Fue a su armario de almacenamiento personal y sacó algo que había llevado consigo durante 10 años, pero que nunca había usado. Era un pequeño dispositivo de metal, no más grande que su mano, con el símbolo de las antiguas Naciones Unidas de la Tierra en un lado. Un transmisor muy especial. Tienes razón, dijo por el canal de comunicación. Soy solo una persona en una nave pequeña, pero no estoy sola. Nunca he estado sola. Te hemos estado observando, Setar, todos nosotros, durante 300 años. Activó el transmisor. Un único pulso de energía se disparó hacia el hiperespacio, llevando un mensaje que había sido preparado hacía mucho tiempo. Un mensaje que llegaría a su destino en menos de una hora. La colonia tiene 10.000 inocentes, dijo Helena. Puedes destruirlo si quieres, pero si lo haces, descubrirás por qué los silenciosos han estado en silencio durante tanto tiempo. La flota actual permanecía suspendida en el espacio como una colección de gigantes dormidos. Por primera vez en 40 años, el comandante de flota Z sintió algo que casi había olvidado. Incertidumbre. En el puente de su nave insignia, el colmillo de los mundos, los oficiales alienígenas susurraban entre ellos con voces preocupadas. La humana en la estación de observación había guardado silencio después de enviar su extraña transmisión, pero sus palabras resonaban en la mente de todos, los silenciosos. Incluso los Kvar jóvenes conocían las viejas historias sobre los humanos. El subcomandante Trexol se acercó con cautela al trono de mando de Setar. El viejo guerrero había servido bajo 3 comandantes de flota diferentes y su piel llena de cicatrices contaba la historia de 100 batallas. Comandante, la nave humana no muestra signos de irse. Nuestros sensores solo detectan una forma de vida a bordo. ¿Deberíamos destruirla? La mano con garras de Setar tamborileó contra el brazo de su trono. El metal estaba desgastado y liso por décadas del mismo hábito nervioso. Todavía no. Sigan monitoreando todas las frecuencias. Quiero saber si alguien responde lo que sea que envío. La humana sabía cosas que deberían haber sido imposibles. Detalles sobre su nacimiento, su familia, su historia personal, información que solo existía en los archivos más seguros del mundo natal Kvar. Si decía la verdad sobre la existencia de los humanos,
Si realmente habían estado observando y aprendiendo durante 3 siglos, entonces todo lo que la galaxia creía era mentira. El capitán Néctar habló desde la estación de comunicaciones. Comandante, estamos recibiendo ofertas de rendición de la colonia de abajo. El gobernador ofrece entregarnos toda su producción de minerales durante los próximos 10 años a cambio de un pasaje seguro a espacio neutral. Respuesta estándar, dijo Zetar sin interés. No negociamos con especies presa. Pero incluso mientras lo decía, se encontró pensando en las palabras de la humana. Había hablado de viejas batallas, viejos tratados, el tratado de Quesanol. Zetar recordaba haber leído sobre él en los archivos militares. Su abuelo había estado allí cuando el Imperio Octuar firmó un acuerdo de paz con las colonias humanas cerca de Próxima Centauri. Duró exactamente 6 meses antes de que los Octuar lo rompieran y reanudaran su expansión. Esa guerra había sido diferente a las otras. La mayoría de las especies luchaban contra los Octuar de la misma manera, con grandes flotas y líneas de batalla formales. Intentaban igualar fuerza con fuerza y siempre perdían porque los Octuar eran simplemente mejores en la guerra convencional. Pero los humanos habían luchado de manera diferente. Usaban naves pequeñas y tácticas extrañas. Atacaban las líneas de suministro y las redes de comunicación. Hacían que los Octuar pagaran cada victoria con sangre y tiempo. Al final, los humanos perdieron igualmente. Sus colonias fueron destruidas, sus flotas dispersadas. Pero a los Octuar les había llevado 20 años terminar el trabajo, en lugar de los 2 o 3 habituales. Y cuando todo terminó, muchas naves humanas simplemente se habían desvanecido en el espacio profundo. Los Octuar habían asumido que murieron solas en la oscuridad entre las estrellas. Quizás se habían equivocado. Comandante, llamó el operador de sensores. La estación humana está transmitiendo de nuevo. La voz de Elena llenó el puente una vez más. Zetar, quiero contarte una historia. Es sobre un joven guerrero Octuar llamado Gutar, que sirvió bajo tu mando hace 30 años durante el asedio de la estación Altair. La sangre de Zetar se heló. Gutar había sido su ayudante durante esa campaña. Un joven oficial brillante que había muerto cuando los rebeldes humanos destruyeron un depósito de suministros. No había registros de esa batalla fuera de los archivos militares clasificados. ¿Cómo era posible que ella lo supiera? Gutar era valiente y honorable, continuó Elena. Creía en el modo de guerra actuar. Pensaba que la fuerza significaba conquistar a otros. Pero durante el asedio, empezó a tener dudas. Vio a tus soldados matando prisioneros. Los vio quemando hospitales y escuelas. Intentó hablar contigo al respecto, pero le dijiste que la piedad era debilidad. Zetar recordaba esa conversación. Había ocurrido en sus aposentos privados, sin dispositivos de grabación activos. Solo él y Gutar habían estado presentes. El último día del asedio, Gutar desobedeció tus órdenes. Dejó escapar a un grupo de civiles humanos antes del bombardeo final. Nunca descubriste que fue él. Pensaste que fue solo confusión en la batalla. Pero nosotros lo sabíamos. Estábamos observando. Gutar murió creyendo que te había fallado, pero en realidad había salvado 300 vidas inocentes. El puente estaba completamente en silencio ahora. Cada oficial miraba el panel de comunicación con los ojos muy abiertos. La voz de Elena permaneció tranquila y firme. Recordamos, Zetar. Recordamos a cada Octuar que mostró piedad, que cuestionó órdenes, que eligió la compasión sobre la conquista. Ha habido más de los que crees. Tu gente no son todos monstruos. Algunos de ellos solo tienen miedo de ser otra cosa. Zetar se levantó de su trono. Sus piernas se sentían inestables, pero mantuvo la voz firme. Humana, ¿cómo sabes estas cosas? ¿Dónde están tus naves? ¿Dónde están tus armas? Nuestras armas están a tu alrededor, respondió Elena. Nuestras armas son el conocimiento, la paciencia y la capacidad de ver la verdad sobre quienes son realmente. Durante 300 años, hemos observado cada batalla que has librado. Hemos estudiado cada táctica que has usado. Sabemos cómo piensas, cómo planeas, cómo tomas decisiones. Conocemos tus debilidades mejor que tú. El subcomandante Trexel se acercó a Zetar. Comandante, esto debe ser algún tipo de truco. Los humanos no pueden tener este tipo de información. Quizás es la colonia tratando de ganar tiempo. Pero Zetar estaba pensando en otras batallas ahora. Otras campañas donde las cosas habían salido mal sin una razón clara. Naves de suministro que desaparecieron. Redes de comunicación que fallaron en momentos críticos.
Inteligencia que resultó ser falsa. Siempre lo había atribuido a la incompetencia o la mala suerte. Pero, ¿y si hubiera sido algo más? ¿Quieres pruebas de que todavía existimos?, preguntó Elena, como si pudiera leer sus pensamientos. Muy bien. En 17 minutos, una de tus naves de exploración informará de un mal funcionamiento en su sistema de navegación. La nave es la Sangre de Enemigos, actualmente posicionada a 3.000 kilómetros de tu flanco de babor. El mal funcionamiento hará que se desvíen de la formación durante exactamente 43 segundos antes de corregirlo. Zetar miró su pantalla táctica. La Sangre de Enemigos estaba exactamente donde ella dijo que estaría, manteniendo una posición perfecta en la formación de la flota. «Estás adivinando», dijo él. «En 8 minutos, tu oficial de comunicaciones recibirá un mensaje del alto mando en Ktvar Prime. El mensaje contendrá nuevas órdenes sobre un sistema completamente diferente. El oficial pensará que fue enviado por error y no te lo informará hasta dentro de otros 6 minutos». El capitán Nectar miró nerviosamente su tablero de comunicación. Actualmente no mostraba mensajes entrantes. Elena continuó. Y en exactamente 1 hora y 14 minutos, a menos que retire su flota de este sistema, verás algo que tu gente no ha visto en 300 años. Verás lo que sucede cuando los silenciosos deciden dejar de estar en silencio. Los minutos pasaban lentamente. La tripulación del puente intentaba concentrarse en sus deberes, pero todo seguía mirando el cronómetro. A los 17 minutos exactos, una voz crepitó por el canal de comunicación de la flota. «Sangre de Enemigos al mando de la flota. Estamos experimentando un mal funcionamiento temporal de la navegación. Corrigiendo curso ahora». Zetar observó su pantalla táctica mientras la nave exploradora se desviaba ligeramente de su posición y luego volvía a la formación 43 segundos después. 8 minutos después de eso, el tablero de comunicación del capitán Nectar sonó. El joven oficial leyó el mensaje, frunció el ceño y miró a Zetar. «Comandante, he recibido órdenes del alto mando, pero parecen estar destinadas a una flota diferente. ¿Debo responder?» Zetar no respondió. Estaba mirando la pequeña estación de observación en su pantalla, preguntándose en qué tipo de trampa había caído. A su alrededor, sus oficiales comenzaban a parecer asustados. Por primera vez en 40 años de conquista, el comandante de flota Z comenzó a preguntarse si había cometido un terrible error. El miedo se extendió por la flota actual como una enfermedad. En docenas de naves, guerreros que nunca habían conocido la derrota comenzaron a susurrar historias que habían oído de niños. Historias sobre los humanos que luchaban de manera diferente. Los humanos que nunca se rendían. Los humanos que hacían sangrar incluso a los poderosos Ktvar. En el puente del colmillo de los mundos, Zeta caminaba de un lado a otro como una bestia enjaulada. La humana había estado en silencio durante 20 minutos, pero sus predicciones se habían cumplido exactamente como dijo. Sus oficiales lo miraban, esperando órdenes, pero por primera vez en décadas no sabía qué ordenar. «Señor», llamó el operador de sensores. «Estamos detectando algún tipo de acumulación de energía en el campo de asteroides en el borde del sistema. Podría ser un fenómeno natural». Zetar dejó de caminar. «Muéstrame». La pantalla principal cambió para mostrar el distante cinturón de asteroides. Entre las rocas flotantes, varios puntos brillaban con una extraña luz azul. Las lecturas de energía no se parecían a nada en la base de datos Ktvar. «Podrían ser armas cargándose», sugirió el subcomandante Trexol. Pero a su voz le faltaba convicción. «O podría ser equipo de minería», dijo otro oficial con esperanza. La voz de Elena de repente llenó el puente de nuevo, haciendo que todos saltaran. «Las luces que ven no son armas, Zetar, son recuerdos. Cada una marca la tumba de una nave humana que murió luchando contra tus antepasados hace 300 años. Pusimos esos marcadores allí para recordar. Los pusimos en todos los lugares donde perdimos gente, a manos de los vuestros». Zetar volvió a mirar la pantalla táctica. Los puntos brillantes formaban un patrón aproximado, como los restos de una formación de batalla. «Han estado aquí todo este tiempo. No aquí específicamente, pero observando. Siempre observando. ¿Sabes cuántos sistemas has conquistado en los últimos 50 años, Zetar? 17. ¿Sabes cuántos de esos sistemas tenían observadores humanos escondidos en ellos? Todos. Cada uno de ellos». El puente se quedó en silencio. Si eso era cierto,
Si los humanos habían estado observando en secreto cada campaña actuar durante décadas, entonces lo sabían todo. Cada táctica, cada debilidad, cada error. ¿Por qué no lucharon?, preguntó Zetar. Si estaban allí, si estaban observando, ¿por qué dejaron caer esos mundos? La respuesta de Elena fue tranquila y triste. Porque aprendimos algo durante nuestra primera guerra con ustedes. Aprendimos que a veces luchar empeora las cosas. Esos 17 mundos que conquistaste tenían poblaciones de miles de millones. Si hubiéramos luchado abiertamente, millones más habrían muerto en el fuego cruzado. Así que observamos, recordamos y salvamos a quienes pudimos. ¿Salvaron a quienes pudieron? ¿Alguna vez te preguntaste por qué tus informes de bajas nunca coincidían del todo con tus evaluaciones de batalla? ¿Por qué los prisioneros a veces escapaban? ¿Por qué las naves de evacuación a veces llegaban al hiperespacio cuando deberían haber sido destruidas? Hemos estado muy ocupados, Zetar, muy ocupados y muy silenciosos. El capitán Néctar estaba revisando sus registros ahora, buscando informes de batalla de campañas pasadas. Su rostro palideció mientras leía. Comandante, podría estar diciendo la verdad. Mire estas cifras del asalto a la colonia Vega. Estimamos 15.000 bajas civiles, pero el recuento final fue de solo 8.000. El mando lo atribuyó a inteligencia defectuosa. Zetar sintió algo retorcerse en su estómago. ¿Cuántos? ¿Cuántos qué, comandante? ¿A cuántas personas no atrapamos? ¿Cuántos escaparon por la interferencia humana? Elena respondió antes de que sus oficiales pudieran hacerlo. En los últimos 50 años, casi 3 millones de almas. En su mayoría civiles, algunos soldados que se rindieron que pensamos que merecían algo mejor que la ejecución. No pudimos salvar a todos, pero salvamos a quienes pudimos. El número golpeó a la tripulación del puente como un golpe físico. 3 millones de personas. 3 millones de vidas que deberían haberse perdido en la conquista actual. El subcomandante Trexol se sentó pesadamente en su silla. Imposible, susurró. Revisa tus registros, sugirió Elena amablemente. Revísalos todos. Busca las pequeñas discrepancias, las inconsistencias menores, las veces en que las cosas salieron un poco mal para tus fuerzas y un poco bien para tus enemigos. Hemos estado allí para todo. Zetar volvió a su trono, pero no se sentó. Sus garras rasparon el reposabrazos de metal. ¿Qué quieres, humana? ¿Por qué rebelarte ahora? ¿Por qué arriesgarlo todo por esta pequeña colonia? Porque estamos cansados, Zetar. Cansados de escondernos. Cansados de observar. Cansados de salvar a la gente nave por nave mientras tú quemas mundo tras mundo. Y porque algo ha cambiado. ¿Qué ha cambiado? Encontramos algo. Algo que hace que esconderse sea innecesario. Algo que nos hace lo suficientemente fuertes como para mostrarnos abiertamente de nuevo. Las lecturas de energía del campo de asteroides se estaban fortaleciendo. Lo que fuera que estuviera escondido allí, entre los viejos campos de batalla, estaba despertando. El oficial de comunicaciones de Zetar levantó de repente la vista de su estación con los ojos muy abiertos. Comandante, estoy recibiendo señales de toda la galaxia. Docenas de ellas. Todas en frecuencias que nunca habíamos visto antes. ¿Qué tipo de señales? Están usando códigos militares humanos, señor. Antiguos, de la guerra de hace 300 años. Las señales provienen de todos los sistemas donde tenemos flotas activas. La voz de Elena llevaba una nota de satisfacción. Todos los sistemas. Zetar, te dijimos que estábamos en todas partes. Mi transmisión de hace una hora no fue solo un mensaje. Fue una llamada de atención. Por toda la galaxia, los humanos que han estado escondidos y observando ahora se están revelando. Tus otras flotas están teniendo conversaciones muy similares a esta. La pantalla táctica se actualizó para mostrar nuevos contactos que aparecían en todos los sistemas estelares locales. Naves que habían sido invisibles para los sensores de repente transmitían sus posiciones. Había docenas de ellas, todas pequeñas, todas con diseños humanos que no se habían visto en siglos. Pero eso no era lo más inquietante en la pantalla. Lo más inquietante era cómo estaban posicionadas. Cada nave humana estaba exactamente en el lugar correcto para causar la máxima interrupción en las líneas de suministro y comunicaciones CTVAR. Habían estado planeando este momento durante mucho tiempo. Se han estado preparando para la guerra, dijo Zetar. No fue una pregunta.
Nos hemos estado preparando para la paz, corrigió Elena. Pero aprendimos hace mucho tiempo que a veces tienes que estar listo para la guerra para conseguir la paz. Tu gente respeta la fuerza, Zetar. Siempre lo ha hecho. Durante 300 años, hemos estado reuniendo nuestra fuerza en secreto. Ahora es el momento de mostrarte lo que hemos construido. Zetar miró a su alrededor en el puente, a los rostros de sus oficiales. Todos eran veteranos de innumerables batallas, guerreros curtidos que habían conquistado sistemas estelares y destrozado flotas enemigas. Pero ahora parecían niños a los que les habían dicho que los monstruos eran reales. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó. Suficientes, respondió Elena simplemente. ¿Cuánta gente? Suficiente. ¿Dónde se han estado escondiendo? En todas partes. En los espacios entre las estrellas, en sistemas tan remotos que nadie los busca, en asteroides, lunas y mundos vacíos. Aprendimos a vivir en silencio. Zetar, aprendimos a necesitar muy poco, pero nunca dejamos de ser humanos. Y nunca dejamos de fortalecernos. El cronómetro marcaba 30 minutos para el plazo de Elena. 30 minutos hasta que había prometido mostrarles lo que sucedía cuando los silenciosos dejaban de estar en silencio. Zetar había conquistado 17 sistemas estelares sin retroceder nunca en una pelea. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como estar al borde de un abismo y que te pidieran que saltaras. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. La voz de Elena era más suave ahora, casi amable. Ahora tienes una opción. La misma opción que le dimos a tu gente hace 300 años, y la misma opción que le hemos estado dando a cada tirano conquistador que hemos encontrado desde entonces. Puedes detenerte. Puedes dar la vuelta a tus naves y volver a casa. Puedes encontrar una mejor manera de vivir que quitándole las cosas a los demás. ¿Oh? ¿O qué? O puedes aprender porque la galaxia está mejor cuando los humanos permanecen en silencio. Zetar había tomado su decisión. El orgullo era más fuerte que el miedo. La conquista, más familiar que la retirada. La flota actual comenzó a moverse de nuevo hacia la colonia minera, sus naves biomecánicas ondeando con fuego de armas mientras se preparaban para reanudar el ataque. Tuviste tu oportunidad humana, anunció Zetar por el canal de comunicación. Somos Ktvar. No nos rendimos. No nos retiramos. No tememos a especies extintas ni a amenazas vacías. En su estación de observación, Elena Vázquez observó el avance de la masiva flota y sintió una profunda tristeza instalarse en su pecho. Había esperado que no se llegara a esto. Durante 300 años, la humanidad había elegido el camino de las sombras y los secretos, prefiriendo salvar vidas en silencio en lugar de tomarlas ruidosamente. Pero algunas lecciones solo podían enseñarse en el lenguaje del poder. Entiendo, respondió con calma. Has tomado tu decisión. Ahora nosotros tomaremos la nuestra. Elena caminó hacia su armario de almacenamiento personal y sacó un segundo dispositivo. Este era más grande, más complejo, cubierto de etiquetas de advertencia en una docena de idiomas humanos. Lo había llevado durante 10 años, esperando no tener que usarlo nunca. Pero sus órdenes habían sido claras. Si la humanidad alguna vez se veía forzada a salir a la luz, si su largo secreto era revelado, no debían contenerse en absoluto. Activó el dispositivo. A través de la galaxia, dispositivos similares se activaron en otras 100 naves. La señal que enviaron era más antigua que el Imperio Ktvar, más antigua que la mayoría de las civilizaciones galácticas actuales. Era una señal de llamada, diseñada para traer a casa una flota que había sido dispersada a los rincones más lejanos del espacio 3 siglos atrás. La respuesta fue inmediata. La realidad se retorció cerca del borde del sistema Kepler 442. El propio espacio pareció doblarse y plegarse mientras algo imposiblemente grande se abría paso a través de las barreras entre dimensiones. Los sensores Ktvar gritaron advertencias mientras las ondas gravitacionales se propagaban desde la perturbación. Entonces apareció. El acorazado humano, la ira de Terra, salió del hiperespacio como una montaña que cae. Era enorme, más allá de cualquier escala racional, más grande que la nave insignia Ktvar, más grande que algunas de las lunas del sistema. Su casco era negro como el vacío entre estrellas, cubierto de cicatrices de siglos de batalla. Puertos de armas recorrían sus flancos como los ojos de algún antiguo depredador, y en su corazón había una superestructura que parecía curvar la luz a su alrededor. En el puente del colmillo de los mundos, todas las alarmas sonaban a la vez. La pantalla táctica apenas podía representar la nave humana.
Era tan grande que la computadora seguía revisando sus estimaciones de tamaño al alza. «Imposible», susurró el subcomandante Trexol. «Nada tan grande podría moverse. Nada tan grande podría siquiera existir». Pero no estaba sola. Más desgarros en el espacio se abrieron alrededor del borde del sistema. Naves humanas más pequeñas comenzaron a aparecer. Cada una elegante y letal, cada una volando en perfecta formación. A pesar de haber venido de diferentes rincones de la galaxia, se movían con una precisión que las naves orgánicas actual nunca podrían igualar, como partes de una única y vasta máquina. Zetar intentó contarlas y se rindió. Había cientos, quizás miles, de naves de tamaños y diseños que nunca había visto, portando armas que sus sensores ni siquiera podían identificar. La flota humana se dispuso alrededor de las fuerzas actuar como un puño que se cierra. Aquí la capitana, Sarah Chen de la Fuerza de Defensa Terrana, anunció una nueva voz por los canales de comunicación. «Hablo con el comandante de la flota actuar. Tienen 30 segundos para apagar sus armas y retirarse de este sistema». Zetar encontró su voz, aunque salió más como un gruñido. «Soy el comandante de flota Zetar. No recibimos órdenes de fantasmas y leyendas». «No somos fantasmas», respondió la capitana Chen. Su voz era tranquila, profesional, pero había algo debajo que hizo que la sangre de Zetar se helara. «Estamos muy vivos, y estamos muy cansados de verlos matar a gente inocente». La ira de Terra se acercó, y al hacerlo, Zetar pudo ver detalles que su mente luchaba por procesar. La nave no solo era grande, era imposible. Su casco parecía estar hecho de algún material que absorbía toda la luz, creando parches de oscuridad absoluta contra las estrellas. Patrones geométricos cubrían su superficie, formando figuras que dolían a mirar directamente. «Sus 30 segundos han terminado», anunció la capitana Chen. Lo que sucedió a continuación no fue una batalla. Fue una demostración. Las armas humanas no dispararon de ninguna manera que los Ktuar entendieran. No hubo rayos de energía, ni estelas de misiles, ni signos visibles de ataque. En cambio, las naves Ktuar simplemente comenzaron a dejar de funcionar. La sangre de enemigos fue la primera en caer. Su casco biomecánico de repente se puso rígido. Todo el movimiento orgánico y fluido cesó como si la nave hubiera sido congelada instantáneamente. Sus armas se apagaron. Sus motores se silenciaron y comenzó a flotar sin control por el espacio. Luego le sucedió a otra nave, y a otra. «¿Qué nos están haciendo?», gritó el capitán Néctar, con la voz quebrada por el pánico. Zetar se hacía la misma pregunta. En su pantalla táctica, nave tras nave se apagaba. No destruidas, no dañadas, simplemente detenidas, como si alguien hubiera extendido la mano y apagado un interruptor. «Es algún tipo de virus», sugirió uno de sus oficiales. «Están atacando nuestros sistemas informáticos». Pero Zetar sabía que no era eso. Las naves Ktuar eran cultivadas, no construidas. Sus sistemas eran biológicos, no electrónicos. Deberían haber sido inmunes a cualquier tipo de ataque informático. «Comandante», gritó su operador de sensores, «los humanos no están apuntando nuestras naves directamente. Están haciendo algo al espacio que nos rodea. Estoy leyendo distorsiones localizadas en el tejido de la propia realidad». La voz de Elena volvió por el canal de comunicación. «Tratamos de advertirte, Zetar. Te dijimos que habíamos estado aprendiendo durante 300 años. Aprendimos más que solo tus tácticas y tus debilidades. Aprendimos sobre el universo mismo, sobre las fuerzas que mantienen unida la materia, sobre las leyes que gobiernan el espacio y el tiempo». Más naves Ktuar estaban fallando ahora. La orgullosa flota que había conquistado 17 sistemas estelares flotaba indefensa en el espacio, con sus tripulaciones atrapadas dentro de naves que ya no respondían a las órdenes. «Verás», continuó Elena, «los humanos somos muy buenos para romper cosas cuando nos lo proponemos. Pero somos aún mejores para entender cómo funcionan las cosas. Tus naves son hermosas, Zetar, verdaderamente hermosas. Pero siguen las mismas leyes físicas que todo lo demás en el universo. Y una vez que entiendes esas leyes, puedes cambiarlas». El colmillo de los mundos se estremeció cuando lo que sea que los humanos estaban haciendo alcanzó la nave insignia de Zetar. El casco orgánico comenzó a endurecerse. Los fluidos sistemas biomecánicos se congelaron en su lugar. Las luces de emergencia parpadearon cuando la energía principal falló. «Esto es imposible», gruñó Zetar. «Ningún arma puede hacer esto». «No es un arma», respondió la capitana Chen.
Es física. Estamos creando campos localizados donde la fuerza nuclear fuerte es ligeramente más débil de lo normal. Sus cascos orgánicos dependen de complejas cadenas moleculares para mantener su flexibilidad. Cuando esas cadenas ya no pueden mantenerse unidas correctamente, sus naves se convierten en estatuas muy caras. Alrededor del sistema, naves de rescate aparecían cerca de las naves Ktuar inutilizadas. Naves humanas, pequeñas y rápidas, diseñadas para salvar vidas en lugar de tomarlas. Comenzaron a acoplar tubos de atraque a las naves de guerra sin energía, preparándose para evacuar a las tripulaciones. Podríamos haberlos destruido, dijo Elena en voz baja. A todos ustedes. Toda su flota podría haberse convertido en polvo en el espacio de un latido. Pero no queremos ser destructores. Zetar. Queremos ser jardineros. Queremos plantar cosas que crezcan en lugar de quemar cosas que ya existen. Zetar se desplomó en su trono de mando mientras su nave insignia continuaba fallando a su alrededor. A través de los visores, podía ver naves humanas moviéndose a través de su flota como pastores entre ovejas perdidas. No estaban atacando las indefensas naves Ktuar. Las estaban protegiendo. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó. Y por primera vez en 40 años, su voz no contenía ira, solo agotamiento. Queremos que se vayan a casa, respondió la capitana Chen. Queremos que le cuenten a su gente lo que han visto aquí. Queremos que corran la voz de que la humanidad ha regresado a la galaxia, y no permitiremos genocidios bajo nuestra vigilancia. ¿Y si nos negamos? Si volvemos con una flota más grande. Elena respondió a esa pregunta. Entonces aprenderán lo que sucede cuando los jardineros se ven obligados a convertirse en exterminadores. La elección, como siempre, es suya. La operación de rescate duró 6 horas. 6 horas de trabajo cuidadoso y preciso, mientras las naves humanas se acoplaban a cada nave Ktuar inutilizada y evacuaban a sus tripulaciones. No se perdió ni una sola vida alienígena. No se disparó ni un solo arma humana con ira. Fue la derrota más completa de la historia galáctica, y sucedió sin derramar una gota de sangre. Zetar estaba en el puente de la nave de transporte humana Corriente Gentil y observaba su flota a través del visor. Las masivas naves de guerra actual flotaban inmóviles en el espacio como gigantes dormidos, sus cascos biomecánicos rígidos y sin vida. En unos pocos días, el efecto desaparecería y las naves volverían a la normalidad. Pero sus tripulaciones no estarían a bordo para verlo. ¿A dónde nos llevan?, preguntó al oficial humano a su lado. La comandante María Santos era una mujer pequeña con cabello gris y ojos amables. Parecía más la abuela de alguien que un oficial militar. Pero Zetar había aprendido a no juzgar a los humanos por su apariencia. «A casa», dijo simplemente. «De vuelta a Ktuar Prime. Ya hemos enviado un aviso. Su gobierno sabe que van en camino». «¿Como prisioneros?» «Como mensajeros». La comandante Santos le entregó una tableta de datos. Estos son los términos, si quiere llamarlos así. En realidad, son más como sugerencias. Zetar leyó el documento. No era lo que esperaba. No había demandas de tributo, ni requisitos de rendición. En cambio, era una invitación. Una invitación a unirse a algo llamado la Iniciativa de Mantenimiento de la Paz Galáctica. ¿Quieren que nos convirtamos en pacificadores?, preguntó confundido. «Queremos que todos se conviertan en pacificadores», respondió la comandante Santos. «Cada especie, cada gobierno, cada mundo. La galaxia es un lugar grande, Zetar. Demasiado grande para que un solo grupo la vigile. Pero si trabajamos juntos». Hizo un gesto hacia el visor, donde las naves humanas ya estaban comenzando el largo proceso de restaurar las naves Ktuar inutilizadas. Equipos de ingenieros se movían entre las naves, reparando cuidadosamente los sistemas y reemplazando los componentes dañados. «Su gente son guerreros», continuó. «Buenos, fuertes, pero han estado luchando las batallas equivocadas. En lugar de conquistar mundos, podrían estar protegiéndolos. En lugar de sembrar el miedo, podrían estar sembrando la esperanza». Zetar volvió a mirar la tableta de datos. Los términos eran sorprendentemente generosos. El Imperio Ktuar conservaría su territorio, su gobierno, su ejército. Simplemente redirigirían sus esfuerzos a ayudar a otros en lugar de destruirlos. ¿Y si nos negamos? La expresión de la comandante Santos no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Entonces descubrirán que los humanos pueden ser muy creativos cuando se trata de detener a quienes hacen daño a otros. Lo que vio hoy fue solo una demostración. Zetar, una muy suave.
A través del sistema de comunicación del transporte, Zeta podía oír informes que llegaban de toda la galaxia. Otras flotas Ktvar, otros comandantes, todos informando lo mismo. Naves humanas apareciendo de la nada. Armas que no podían ser comprendidas ni contrarrestadas. Derrotas tan completas que apenas calificaban como batallas. En el lapso de un solo día, el Imperio Ktvar había pasado de ser la fuerza militar más temida de la galaxia a ser una colección de soldados varados esperando que los llevaran a casa. Pero los informes también hablaban de otra cosa. Ayuda humanitaria. Suministros médicos entregados a mundos que los Ktvar habían atacado. Naves de refugiados escoltadas a un lugar seguro. Flotas de construcción trabajando para reconstruir colonias dañadas. Los humanos no solo estaban terminando guerras. Estaban curando las heridas que esas guerras habían dejado. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto?, preguntó Zetar. 300 años, respondió la comandante Santos. Desde que su gente nos enseñó por primera vez lo que sucedía cuando intentábamos luchar guerras a la antigua. Decidimos que tenía que haber un enfoque mejor. ¿Y creen que esto funcionará? ¿Creen que la galaxia simplemente aceptará la autoridad humana? La comandante Santos sonrió. No queremos autoridad, Zetar. Queremos cooperación. Hay una diferencia. La nave de transporte se estremeció ligeramente al entrar en el hiperespacio. A través del visor, las estrellas se estiraron en líneas de luz mientras comenzaban el viaje de regreso a Ktvar Prime. Detrás de ellos, la colonia minera en Kepler 442b estaba a salvo. 10.000 personas se despertarían mañana en sus propias camas en lugar de morir en la oscuridad del espacio. Hábleme de Elena Vázquez, dijo Zeta de repente, la humana en la estación de observación. Ella comenzó todo esto. La doctora Vázquez es una mujer notable, respondió la comandante Santos. Pasó 15 años sola, observando y aprendiendo, preparándose para el día en que podría necesitar interponerse entre gente inocente y aquellos que quisieran hacerles daño. Sabía que rebelarse significaría el fin de nuestro largo secreto. Sabía que cambiaría todo, pero lo hizo de todos modos. ¿Dónde está ahora? Todavía en su estación, creo, escribiendo su informe, registrando todo lo que sucedió aquí para los archivos históricos. Alguien necesita recordar estos eventos con precisión, después de todo. Zetar asintió. En su propia cultura, una persona así sería celebrada como un gran guerrero. Pero Elena había ganado su victoria sin disparar un tiro, sin quitar una vida, sin siquiera alzar la voz. Simplemente se había parado en el camino de un ejército conquistador y había dicho, no. El viaje a Ktvar Prime duró 3 días. Durante ese tiempo, Zetar habló con muchos de los miembros de la tripulación humana, ingenieros que habían pasado décadas construyendo naves en bases de asteroides ocultas, científicos que habían desvelado los secretos del espacio y el tiempo mismo, soldados que se habían entrenado durante siglos sin esperar nunca luchar en una batalla real. Todos ellos tenían una cosa en común. Habían elegido pasar sus vidas protegiendo a otros en lugar de avanzar ellos mismos. Habían aceptado el exilio de su mundo natal, aceptado vidas de secreto, dificultades porque creían que la galaxia podía ser mejor de lo que era. Cuando finalmente llegaron a Ktvar Prime, a Zeta no le sorprendió encontrar naves humanas ya en órbita. No naves de guerra esta vez, sino naves hospital y naves de suministro. Estaban proporcionando ayuda a planetas que el ejército Ktvar había sido demasiado orgulloso para ayudar. El aterrizaje fue tranquilo, sin multitudes, sin ceremonias, sin grandes discursos. Solo un viejo guerrero cansado bajando por la rampa de un transporte para enfrentar las consecuencias de sus elecciones. El alto comandante Vesol lo esperaba en el espaciopuerto. El anciano líder Ktvar parecía más pequeño de lo que Zeta recordaba, su porte una vez orgulloso, ahora doblegado por la edad y la derrota. Así que, dijo Vesol en voz baja, es verdad, los humanos han regresado. Sí, respondió Zetar, y nos han ofrecido una opción. ¿Qué tipo de opción? Zetar le entregó la tableta de datos con los términos humanos. Vesol los leyó lentamente, sus viejos ojos abriéndose con cada línea. ¿Quieren que los ayudemos?, preguntó con incredulidad. Quieren que ayudemos a todos, corrigió Zetar, incluyéndonos a nosotros mismos. Vesol guardó silencio por un largo momento. A su alrededor, los sonidos del espaciopuerto continuaban. Naves aterrizando y despegando, carga siendo cargada y descargada, la vida seguía como siempre. Pero algo fundamental había cambiado. La era de la conquista había terminado.
¿Podemos confiar en ellos?, preguntó Besol finalmente. Zeta pensó en Elena Vázquez, sola en su estación de observación, eligiendo revelar 300 años de secretos en lugar de dejar morir a gente inocente. Pensó en la comandante Santos y su tranquila amabilidad. Pensó en los equipos de rescate humanos que habían arriesgado sus vidas para salvar a los soldados Ktuar que habían venido a matar a su gente. Sí, dijo, creo que podemos. 6 meses después, la primera misión conjunta de mantenimiento de la paz humano-Ktuar se lanzó desde Kepler 442b. La colonia minera había sido reconstruida y ampliada, convirtiéndose en un centro de entrenamiento para la nueva iniciativa de mantenimiento de la paz galáctica. Antiguos conquistadores trabajaban junto a sus antiguos enemigos, aprendiendo a construir en lugar de destruir. Elena Vázquez permaneció en su estación de observación, pero ya no estaba sola. Estudiantes de toda la galaxia venían a aprender de la mujer que había terminado una era de guerra con nada más que palabras y coraje. Y en los espacios silenciosos entre las estrellas, la humanidad continuaba su trabajo, observando, protegiendo, recordando. La galaxia había aprendido una lección importante sobre el poder de aquellos que eligen permanecer en silencio hasta que el silencio ya no es suficiente. Los silenciosos ya no estaban en silencio.